Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro día 6 de este curso virtual Sanando y Amando a nuestro niño interior. El día de hoy vamos a hablar de la herida de traición. Antes de comenzar, quiero hacerte un resumen pequeño para que tengamos en cuenta algunas de los aspectos importantes que debemos estar teniendo claros hasta este momento. Lo primero es que podemos tener todas las heridas. Hoy es el día en el que vamos a ver la quinta herida, quinta, sexta, porque incluimos la humillación dentro de esta lista. Y si de pronto te has dado cuenta de que tienes hasta el momento las cinco que llevamos y que hoy en la noche también te vas a dar cuenta de que tienes esta herida, es completamente normal. De hecho, se los comentaba en los primeros días de nuestro curso y es que desde mi experiencia puedo decir que considero que cada uno de nosotros tiene todas las heridas. Es posible que todos las tengamos. Y lo segundo es el segundo aspecto del que quiero hablar y que quiero que tengan claro hoy, es que si tenemos todas las heridas, esto no es un tema para preocuparnos, para sentirnos tristes o para de pronto como afligirnos o bajar nuestra autoestima porque nos sentimos muy heridos o porque nos sentimos de pronto muy defectuosos. No, por el contrario, nosotros quienes estamos viendo este video somos afortunados en tener la conciencia suficiente para estar recibiendo esta información y además para estar adquiriendo las herramientas necesarias para empezar a sanar. Otra claridad que quiero hacer es que es importante que sepas que tú no tienes que sanarlas todas ya. De hecho, las heridas son tan amorosas con nosotros, aunque parezca extraño, que cada herida nos pide sanación en el momento en el que nosotros estamos listos para sanar. Por lo tanto, puede que en este momento la herida que te esté pidiendo sanación sea una de las seis y no todas a la vez. Por lo tanto, tampoco nos vamos a abrumar en querer y desear sanarnos ya de todo esto, porque en realidad la herida no se sana. La herida se vive, se aprende a vivir con ella y de alguna manera lo que aprendemos también es a quitarnos la máscara que nos está impidiendo ser nosotros y de alguna manera el ser nosotros sin máscaras, asumiendo esta herida con amor, nos permite ya la sanación y nos permite vibrar en una frecuencia diferente que hace que atraigamos a nuestra vida una realidad más amable con nosotros. Entonces, digamos que esos tres aspectos importantísimos a tener en cuenta el día de hoy. Y lo otro es también tener en cuenta que una de las cosas más importantes para la sanación de las máscaras es quitarnos la máscara. Entonces, la clave es esa. Si conoces tu herida y conoces tu máscara, ya sabes que cómo sanas quitándote las máscaras. Entonces, esto se traduce en que dejemos de actuar como actuaríamos cuando teníamos como actuábamos cuando teníamos la máscara puesta. Si ya no la vamos a usar, pues entonces ya no vamos a actuar como si tuviéramos la máscara. Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar con nuestra herida de traición. Para empezar con la herida de traición les digo lo mismo que les decía con las anteriores heridas, y es que esta herida puede ocurrir de manera real o simbólica. Puede ser heredada porque tus ancestros o alguno de ellos vivió una experiencia en la que ocurrió una traición literal. Una persona de tu familia fue estafada, engañada, le mintieron y debido a esta mentira esa persona sufrió mucho y no pudo solucionar esta situación que le generó esta traición. Por lo tanto, puede que como ese ancestro no lo pudo resolver, entonces yo termino heredando esa tarea de resolver esa herida de traición, naciendo con ella y vibrando en traición, atrayendo a mi vida experiencias de traición con el único objetivo de que yo pueda reparar a ese ancestro que no lo pudo resolver cuando él lo vivió. Lo siguiente es que la herida de traición también se puede generar en el momento del nacimiento. Recuerden que hemos hablado del proyecto sentido y de lo que ocurre cuando yo estoy en el proceso de concepción, gestación y nacimiento. Si las emociones que yo viví en esta etapa de mi vida, cuando era así de pequeño, pero estaba recibiendo toda la información celular de mi madre y toda su información emocional, si mi madre en ese momento se sintió traicionada,
Posiblemente yo nazco con esta herida que no es de una vivencia mía, sino que la adquirí a través de la información celular que me transmite mi madre al momento de la gestación o en el momento del nacimiento. Pero también la razón o el inicio, el comienzo más importante de nuestra herida es con una vivencia propia. Y normalmente dicen los investigadores que esta herida se adquiere entre los 4 y 6 años. Digamos que hay una diferencia, algunos autores dicen que desde los 2, entre los 2 y los 4, y otros autores dicen que entre los 4 y los 6. Entonces yo, para estar de acuerdo con todos e incluirnos, por si las moscas, lo que yo digo es que esa herida se puede crear desde los 2 hasta los 6 años. Es importante también que tengamos en cuenta la definición de traición, porque lo que para cada uno signifique traición, pues entonces en esa medida experimentaremos la traición. Si para mí la traición es mentiras, son mentiras, si yo me siento traicionado cuando me mienten, entonces posiblemente para mí la herida de traición haya sido causada por una mentira que me dijeron o por una mentira que yo escuché que le decían a alguien y que yo lo vi y lo viví como si fuera propio. Entonces, importante, la primera pregunta que les voy a dejar hoy para trabajar en sus cuadernos de trabajo es, para ti, ¿qué significa la traición? Y cómo ese significado puede representar alguna historia de tu infancia que de alguna manera nos ayude a identificar en qué momento se generó nuestra herida de traición. Lo siguiente es que yo les voy a compartir el significado de traición más genérico que encontré. Y es que la traición significa dejar de ser fiel a algo o a alguien. Por tal motivo yo también llamo a la herida de traición, la llamo herida de infidelidad. Muchas veces para mí puede que una infidelidad no signifique traición. Puede que para otras personas sí lo signifique. Muy bien, entonces, ¿cómo se crea esta herida? Vamos a hablar entonces de la relación que empieza entre los 2 y 6 años, que es una relación edípica, es decir, un complejo de Edipo. Es importante entender cómo funciona y también entender que cada uno de nosotros posiblemente lo vivió por cortas o largas etapas. De todas maneras, todos los hijos en algún momento solemos estar enamorados del padre del sexo opuesto. Y es importante aclarar esto porque este es el origen más llamativo de nuestra herida de traición. Y es que la herida de traición proviene del padre del sexo opuesto a nosotros. Es decir, que si yo soy niña, mi Edipo es con mi padre, por lo tanto mi herida de traición va a venir de mi padre. Y si yo soy niño, entonces mi Edipo es con mi madre y por lo tanto la herida de traición va a venir del lado de mi madre. Entonces lo que pasa en esa etapa es que el niño se enamora de ese padre o de la persona que esté a cargo y que tenga el sexo opuesto y por lo tanto empieza también a tener un contacto con esa sexualidad y con el género opuesto y a de alguna manera relacionarse de esa manera con el padre, que es la primera persona con la que empiezo a relacionar desde otro sexo. Pero lo importante de este punto es que si yo puedo superar esa etapa de una manera exitosa, entonces voy a entender qué lugar tienen mis padres en mi vida, voy a entender que ellos dos son una pareja y que yo soy parte de ese triángulo, pero que soy un nivel jerárquico inferior al de ellos, que ellos fueron mis progenitores y por lo general, si no está disminuido ninguno de los dos padres o si no lo han excluido del sistema, yo le estoy dando el lugar que corresponde a cada uno de ellos y por lo tanto mi relación con las personas de mi sexo opuesto van a ser exitosas. ¿Qué ocurre cuando esto no es así? Pues que entonces yo me voy a relacionar de una manera conflictiva con las personas del sexo opuesto y por lo general el conflicto que ocurre es que hay una herida de traición, lo cual genera relaciones de infidelidad, de traición, de mentiras, de engaño. Obviamente esto teniendo en cuenta cuál es la definición de traición para cada uno de los individuos que lea esta información. Entonces vamos a hablar
un poquito más acerca de cómo ocurre entonces esta herida. Y cuando hablamos de la definición de herida, lo que les decía hace un rato es que para mí, por ejemplo, específicamente el tema viene con la infidelidad de mi padre a mi madre. Yo observaba que él era muy infiel y que mi madre se sentía constantemente traicionada. Pero yo era más leal a mi madre porque mi hermana menor era la que tenía el Edipo con mi padre. Entonces como que yo me hice a un lado, me sentí traicionada por él, por preferir a mi hermana, pero además sentí que mi lealtad era con mi madre y empecé a sentir como si esa traición me la estuvieran haciendo a mí en carne propia. Ahí fue donde empezó realmente mi herida de traición. Aunque tuve esas dos experiencias, no, al principio me sentí traicionada por mi padre que prefirió estar enamorado de mi hermana. Sí, de hecho, recuerdo que ellos se besaban en la boca como en las novelas, cuando mi hermana tenía 5 años. Y yo observaba esto y no me parecía correcto, pero no porque lo juzgara como si lo entendiera, sino más bien porque yo decía, ¿por qué conmigo no? Ahí es cuando les contaba que había una mezcla entre la herida de traición y la herida de injusticia, porque yo sentía que mi hermana estaba recibiendo más que yo y además había una relación más estrecha entre ellos dos que generó en mí cierta sensación de celos y de traición. Es como si él me fuera infiel a mí con mi hermana, así lo traduzco. Y luego también pasó que como veía que él traicionaba a mi madre, pues entonces yo empecé a sentir que esa traición era también mía, que estaba en mi carne y empecé a sentirme traicionada, como se sentía mi madre. Por lo tanto, ¿eso qué hizo? Que en mi adultez empezara a vibrar en esa frecuencia de traición y atrajer a mi vida experiencias, relaciones en las que había mucha infidelidad, mucha mentira, mucho engaño y mucha traición. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de sanar. Obviamente no era que me lo mereciera, es que estaba vibrando en esa frecuencia porque tenía esta herida y la tengo aún. Y entonces tengo que atraer experiencias de ese estilo para poder resolver eso que no supe o no pude resolver en mi niñez. Acá en el manual van a encontrar una nota en la que les recomiendo, y si sienten la inquietud, hacer una sesión de coaching sistémico en la que puedan empezar a resolver ese complejo de Edipo, dándole el lugar que corresponde a cada uno de los padres y tomándolos al 100%, aunque no lo hayas conocido. Si tienes un padre que nunca existió, pero estás aquí, es decir, tienes un padre, aunque nunca la hayas conocido, le tenemos que dar el lugar. Si eres adoptada, por ejemplo, y tú tienes 2 padres biológicos, hay que darles el lugar a esos padres porque eso es lo que te va a permitir relacionarte mejor con el género, con el sexo opuesto. Entonces, cuando el niño se da cuenta que la unión entre sus padres ha sido la que lo ha creado, empieza a tener un interés saludable por el sexo opuesto y sus relaciones son más honestas y va a estar dejando de medir a esa persona con la que se relaciona comparándolo con el padre del que no recibió lo que quería. Acá entonces tengo también que aclarar que si yo soy una niña y me gustan los hombres, pues entonces yo voy a tener relaciones en las que voy a comparar a ese hombre con mi padre, con cómo fue mi padre. Y obviamente voy a pensar y voy a esperar que esa pareja que yo tengo actúe como actuó mi padre con mi madre. Y eso me genera una desconfianza y una necesidad de control que es lo que caracteriza la herida de traición. Entonces, vamos a ver cuáles son esos rasgos más comunes de una persona con una herida de traición. Lo primero es que el niño piensa que necesitan de él y desea que su progenitor del sexo opuesto se encuentre bien, es decir, que estará buscando complacerlo y cumplirle hasta su último deseo para que ese progenitor esté bien. Es decir, me empiezo a comportar como si yo de verdad tuviera una relación de amor, de pareja con ese progenitor. Y cuando ese progenitor no cumple con mis expectativas, pues entonces empiezo a sentirme traicionada. Ahora, cuando ya hemos superado el Edipo, puedo vivir unas experiencias de traición que no tienen nada que ver con la relación. Y es, por ejemplo, el padre que promete llevar al niño al circo y le dice el día y la fecha y la hora, pero ese padre no le cumple a ese niño con esa ida al circo.
ese niño empieza a sentir que el padre no le cumplió lo que le prometió, es decir, que ese niño se empieza a sentir engañado. Por lo tanto, se empieza a sentir traicionado y empieza a desconfiar del padre. Es como el proceso natural. Tengo una expectativa, puede ser de emocional o puede ser de cualquier situación en el día a día, y tengo una expectativa alta y además tengo una promesa y el padre no cumple con esa promesa o no cumple con esa expectativa. Entonces yo empiezo a sentir que me han engañado, que me han mentido, que me han traicionado, y eso entonces empieza a afectar mi confianza. Pero entonces empieza a afectar no solo la confianza en el otro, empieza a afectar la confianza en mí. ¿Por qué? Porque yo empiezo a considerar que si esa persona no cumplió con mis expectativas, es porque hay algo que está mal en mí y yo debo mejorarlo para que la persona de quien espero cumpla con sus expectativas. Empiezo a sentir que si esa persona no cumplió es porque tengo culpa en eso, es culpa mía, lo cual no es cierto, pero es lo que desde nuestra mente de niños empezamos a entender, a tratar de entender, y entonces es como reaccionamos como mecanismo de supervivencia. Entonces ahí es cuando se empieza a manifestar la máscara. Yo la máscara de la herida de traición la he dividido en tres partes. La una es la del control, que es como la que mencionan los libros y la teoría relacionada con estos temas. El control, la necesidad de control. Obviamente una persona a quien han traicionado necesita controlarlo todo para procurar que no haya nuevas traiciones, que no hayan engaños, y que él pueda saber qué puede esperar de esa persona o de esa situación. Y eso se supone que se lo asegura tener el control de todo. Esa sería la primera máscara, que es la más fuerte porque es la que realmente define esta herida. Pero a la vez está también la máscara de la no autoconfianza, del no confiar, ¿no? No confío en nada, no confío en mí, no confío en la gente que me rodea, no confío en la vida. Entonces obviamente esto me hace ser una persona muy miedosa, que si no conoce todos los aspectos que involucran cada situación y que siento que hay algo que no está bajo control, entonces empiezo a sentir que me pueden traicionar y entonces allí no voy a estar. Porque para una persona con una herida de traición, la mentira, la traición, el engaño, generan desconfianza y la desconfianza lo pone en peligro. Entonces allí no va a estar, se va a proteger no estando allí, no confiando. Y la tercera característica o la tercera forma en la que se manifiesta esta herida son los celos compulsivos, que tienen mucho que ver con control y que tienen que ver mucho con no confiar. Entonces, pero es un rasgo muy particular porque hay personas que tenemos herida de traición, pero no somos celosos compulsivos. Hay personas que manifiestan su miedo a la traición siendo celosos compulsivos al punto en que quieren controlar todo lo que hace su pareja, desde con quién habla, de qué horas a qué horas se conecta, tiene que leer sus correos, le tienen que mostrar dónde está, le tienen que mandar fotos de dónde están comiendo, etcétera, etcétera. O sea, llega un punto en el que empiezan a invadir el terreno del otro por la gran desconfianza que sienten y por el gran miedo que tienen a ser traicionados. Entonces, el controlador ejerce un control para estar seguro de mantener sus propios compromisos y ser fiel, pero además para asegurarse de que van a ser fieles con él y que van a cumplir con los compromisos que tienen con él. Esto es importante aclararlo, y es que la persona que tiene la herida de traición también suele traicionar. Por lo tanto, es una persona que siente miedo a no cumplir con los compromisos, a no poder decir la verdad, a tener la necesidad de mentir, ¿sí? Porque es como si estuviera haciendo lo que tanto miedo le da que hicieran con él. Por lo tanto, entonces el control le permite saber que va a poder cumplir con lo que prometió para no hacerle a alguien lo que él no quiere que le hagan a él mismo. Pero en este ejercicio de cumplir con los demás, cumplir con las expectativas de los demás, puedo caer en la trampa de estar cargándome con cosas que no me corresponden.
Por ejemplo, la persona controladora suele ayudar a los otros, suele cumplir las expectativas de los otros, pero lo hace desde un lugar de control. Es decir, ejemplo, yo le voy a regalar algo a alguien y le voy a decir cómo usarlo. Si yo le doy dinero a mi mamá, le tengo que decir y en qué se lo va a gastar. Es decir, estoy tratando de ayudar, pero lo estoy tratando de controlar a la vez, porque no confío en las capacidades que esa persona tiene para manejar su dinero. Eso es desconfianza y además estoy tomando como personal lo que esa persona haga mal con ese dinero que yo le estoy dando. Solo un ejemplo de cómo el control puede operar inclusive en los momentos en que yo quiero ayudar a alguien. Pero si lo ayudo desde el control, pues no es ayuda. Otra característica del controlador es que tiene altas expectativas hacia los demás, es decir, espera muchísimo de los demás y cuando lo que recibe no se parece mucho a lo que esperaba, se siente traicionado. Entonces, esto también lo hace querer controlar todo. Y por ejemplo, en el tema laboral, se ve mucho en los controladores o personas con herida de traición, son aquellas personas que no pueden delegar. No pueden delegar porque no confían en que alguien lo haga tan bien como ellos. Entonces son personas que normalmente se recargan de mucho trabajo por ese miedo que tienen a delegar porque realmente no confían y solo creen que si ellos lo hacen van a estar con todo bajo control y van a, de alguna manera se van a asegurar de que quien espera de ellos reciba lo que espera. Es una persona entonces que es hábil para identificar las expectativas de los otros, pues porque uno de sus objetivos es estarlas cumpliendo. Pero en ese ejercicio se recarga y además también espera mucho de los demás. Y aquí yo practico mucho un mantra, lo voy a llamar así, que me ha servido mucho porque como también tengo esta herida, pues también he trabajado mucho en ese sentido, en el cumplir las expectativas de los demás por encima de mí, pero además esperar mucho también. Entonces lo que he hecho hace algún tiempo es trabajar con el mantra, no espero nada de ti, te prometo que no espero nada de ti y prométeme que no esperas nada de mí. Porque cuando a ti te liberan de la expectativa o cuando yo, que tengo la herida de traición, libero a la otra persona de expectativas, realmente eso es lo que ocurre, una liberación. Yo puedo de verdad sentirme libre de ser quien soy y de dar lo que de verdad siento entregar, porque sé que la persona que tengo enfrente no espera nada de mí. Y ese no esperar nada no lo estoy parando en el ego, ¿no? Lo estoy parando en el ser, en el amor por el otro y en el amor por mí, primero que todo, ¿no? Y es esperar, no esperar del otro nada para que el otro pueda ser quien es. Entonces, cuando el otro puede ser quien es, yo no lo tengo que controlar, yo simplemente reconozco quién es el otro y lo acepto como es, para irme o para quedarme. Y lo mismo debería pasar en la otra vía, y es que yo me honro tanto que puedo pedir que no esperen nada de mí, porque así puedo ser yo y dar quien soy y no quien me esfuerzo a ser para poder agradar y cumplir con las expectativas del otro, para que el otro no se sienta tan herido como lo estoy yo. Entonces ahí les comparto ese mantra, sé que no es fácil implementarlo en la vida, además por las creencias que tenemos con respecto a eso, pero igual les comparto y bueno, ya luego lo podremos aclarar aún más. Bueno, el controlador es una persona que es rápido en la acción y en la reacción. Por lo tanto, el controlador le tiene miedo o le fastidia la persona lenta, ¿sí? Pero por otro lado, hay controladores que somos lentos. Yo soy una persona que tengo un ritmo propio lento y además tengo la herida de traición y en algún momento de mi vida fui muy controlador. Hoy tengo un control, digamos que controlado, si se puede decir así, pero todavía existe en mí la necesidad de control, aunque ya no es tan alta. Antes yo me acuerdo que tenía la necesidad de manejar yo el dinero y decidir qué se hacía con él. Hace algunos años, hace por ahí 2 o 3 años, he soltado ese control y he trabajado en permitirle a las personas que están a mi lado que me ayuden y me apoyen y delegué en gran parte esto y esto me hizo trabajar mucho en mi herida de traición porque ya no es necesario, ya siento que no tengo que controlarlo tanto, ya puedo soltar más
y me siento libre soltando. No me siento mal, ni nerviosa, ni ansiosa, me siento muy libre. Pero esto tiene que ser con práctica, ¿no? Que esto lo veremos más adelante en cómo empezar a sanarlos. Muy bien. El controlador entonces interrumpe al otro porque quiere saber las respuestas de todo, quiere entender rápidamente y por eso quiere que las personas le den todos los detalles e interrumpe sin que la otra persona haya terminado de decir lo que tiene que decir. Tengamos en cuenta entonces cuál es la base emocional de la máscara de la herida de traición. Una gran inseguridad y baja autoconfianza. Es decir, que ahí ya tenemos una clave para empezar a trabajar esta herida. Y es trabajar en nuestra seguridad y cultivar la autoconfianza. Obviamente, en la medida en que cultivemos la autoconfianza, pues también voy a estar trabajando en la confianza en la vida y en la confianza en eso más grande que me sostiene. Entonces, bueno, vamos a hablar de 5 actitudes comunes que tienen las personas con esta herida. Primera actitud, miente para mantener su reputación. Segunda actitud, atrae traición, mentira, engaño e infidelidad. ¿Sí? O sea, si ustedes de pronto notan que atraen mucha gente que les miente, que los engañan o que los traicionan, literal, deben tener la herida, aunque no tengan bien identificado cuándo ocurrió o dónde empezó, pero si tienen esta característica o esta actitud, seguramente tienen la herida. La siguiente, busca constantemente que confíen en él. ¿Sí? Además de que una persona con la herida de traición no, le queda difícil confiar, también intenta demasiado que confíen en él. Está buscando a toda costa que confíen. ¿Sí? Y por lo general, como vibra en desconfianza, no genera mucha confianza. ¿Sí? Es del tipo de personas que uno ve y como que uno siente que no puede confiar en esa persona mucho. ¿Sí? Posiblemente esa persona en quien siento que no puedo confiar por alguna razón, tiene esa herida de traición y me genera desconfianza, es porque está vibrando en desconfianza. Siguiente actitud, es inseguro y desconfiado. Obviamente si hay una persona que le tengo miedo a todo, estoy prevenido constantemente, siento que todo el mundo me quiere robar, que todo el mundo me quiere agredir, que todo el mundo me quiere mentir, estoy ante una de las actitudes más comunes de una persona con esta herida. Y la quinta sería, le cuesta delegar por falta de confianza, lo que hablábamos hace un rato. Si hablamos en el entorno laboral, una persona que le cueste delegar a su equipo y no confía en su equipo y tiene que estar encima supervisando y controlando, pues es una persona que tiene esta herida. Ahora, una persona con herida de traición es un buen auditor, es un buen controller. ¿Por qué? Porque tiene estas capacidades de supervisión al detalle y de control. Entonces, obviamente, en esos roles se va a desempeñar muy bien porque tiene esa capacidad de desconfiar de todo. Y en esos casos casi que se necesita desconfiar de todo. Muy bien. Entonces, vamos a ver un resumen que tienen ahí en su manual y que yo les voy a ir compartiendo un poquito más acerca de cuáles serían los comportamientos más comunes de una persona que tiene este tipo de herida, ya como para resumir. Entonces, una clave es que usa mucho la palabra queda entendido, has entendido, te queda claro. Se está asegurando de que la persona haya entendido bien, porque para una persona con esta herida, si la persona que tenga esta herida, significa, si la persona le entiende bien, significa que puede confiar en esa persona. ¿Sí? Entonces se asegura que le hayan escuchado bien, se asegura que le hayan entendido, porque eso le confirma que esa persona que tiene enfrente es confiable. Tiene la tendencia a intenta prever lo que pasará, ¿no? Es que si una persona controladora no sabe lo que viene, por decir alguna persona que esté en este momento en modo incertidumbre, es una persona que puede experimentar mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabe lo que viene y no lo puede controlar. El miedo a la incertidumbre podría ser uno de los grandes miedos de una persona con herida de traición. Además, como tiene el poder de controlarlo todo, entonces se asegura de que todo el mundo tenga que ver con él y que él tenga que saber todo lo que todo el mundo hace a su alrededor. Entonces se preocupa mucho por los demás, al detalle. Les pregunta todos los detalles de lo que hacen, de lo que no hacen, a qué horas lo hacen y por qué lo hacen. Es muy exigente y tiene poca paciencia, especialmente con las personas del sexo opuesto.
Acuérdense que una persona con la herida de traición pues tiene un conflicto con las personas del sexo opuesto porque su herida inicial fue con el padre del sexo opuesto. Y es una persona que se ocupa de los asuntos de los demás, pero quiere controlar cómo lo hacen, como les decía hace un ratico. También siente que la falta de coraje es sinónimo de traición, por lo tanto son personas que, aunque son vulnerables, se muestran muy fuertes, porque para ellos la fuerza es coraje y el coraje les impide ser traicionados. Muy bien, las personas controladoras también piensan que las sorpresas son lo más desagradable que les puede ocurrir. ¿Por qué? Porque no tienen bajo control esa situación. Se les salió una situación de control. ¿Por qué? Porque no sabe, no tiene idea de lo que va a pasar. Entonces, normalmente son personas a las que no les gustan las sorpresas. A mí me pasaba mucho eso, les comparto esta experiencia. Cuando yo era más pequeña me daban regalos sorpresa y yo en lugar de ponerme feliz me estresaba porque primero no sabía qué había ahí y además de alguna manera sentía que eso que me iban a dar no me iba a gustar, porque yo no sabía esa persona qué quería darme, por qué me lo quería dar y además también pensaba que esa persona no me conocía tan bien como para darme algo que me pudiera gustar. Entonces lo que hacía yo era que no abría los regalos, sino hasta que la persona se iba, para yo poder tener mi reacción tranquila y sin generar en el otro una expectativa diferente a la que el otro tenía sobre mi reacción. Como les decía hace un rato, si nosotros que tenemos esta herida estamos procurando llenar la expectativa de los otros, pues para mí era importante yo hacer una cara de sorpresa y de agrado que al otro le supiera bien. Y si yo no estaba segura de poderlo hacer, prefería no abrir el regalo antes de decepcionar al otro y no ser confiable yo para el otro. Antes de traicionarlo, prefería traicionarme yo quedándome callada o saboteándome mi sorpresa. Y bueno, y por muchos años también fue así. Yo siempre le decía a las personas que tenía al lado que no me gustaban las sorpresas. De hecho, con mi esposo él me decía en cumpleaños, te quiero regalar algo, pero no te voy a decir qué. Y yo le pedía, por favor, le suplicaba que fuera conmigo a comprar el regalo, que no me diera sorpresas porque no me gustaban las sorpresas. Hoy en día las tolero mejor. Entonces, bueno, esta es una característica importante. Otra importante es que si alguien no confía en él, se siente traicionado. Es el caso de aquellas personas, por ejemplo, me pasaba mucho en el colegio. Yo siempre hablo mucho de mis experiencias porque sé que les puede clarificar mucho más el tema de cada herida. En mi caso en el colegio yo sentía, por ejemplo, que había amigas de mi colegio que no me contaban a mí las cosas. Y yo, cuando eso pasaba, yo sentía que el problema era mío porque yo no hacía que confiaran en mí, porque yo era una persona que no era confiable, eso era lo que yo creía. Y entonces, claro, procuraba o buscaba demasiado mostrarme confiable para que ellas me contaran sus cosas, ¿no? Y en ese ejercicio de tratar de ser confiable para ellas y estarme perfeccionando, obviamente se bajó mucho mi autoestima, porque claro, yo consideraba que el que no confiaran en mí tenía que ver conmigo y con un problema que había en mí. Realmente no es así. O sea, si lo miramos desde el observador, cada persona tiene derecho a contarle a quien quiera sus cosas y por el hecho de que no se las cuente a alguien más, no tiene que ver con esa persona. Simplemente es una decisión del otro que decide a quién contarle y a quién no sus cosas. Es otro ejemplo que nos puede ayudar a ilustrar prácticamente cómo funciona esta herida. Muy bien, la persona controladora, la persona con esta herida, no le gusta tener deudas. Y si lo hace, quiere pagarlas lo más pronto posible. Para esta persona, tener deudas es tener una situación fuera de control. Y pagarlas es tener control. Es una persona que come rápido porque no tiene tiempo que perder. Y si está haciendo algo importante, se le olvida comer. ¿Sí? Entonces, una persona obviamente con esta herida tiene baja autoestima, no hay mucho amor propio y como no hay amor propio, pues hay poco cuidado. Se dedica toda su energía más en cumplir las expectativas del otro, en hacerse confiable y en controlar, que en darse a sí mismo lo que necesita para estar bien. Ahora vamos a hablar entonces de un aspecto importante, porque esta herida se manifiesta mucho en las relaciones de pareja,
por lo que hablábamos al principio, por el origen que tiene esta herida y por el complejo de Edipo del que hablábamos y de lo que eso implica en nuestras relaciones adultas. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento de una persona con este tipo de heridas en una relación de pareja? Obviamente es una persona que tiene miedo a comprometerse porque tiene miedo a no cumplir con las expectativas del otro. Entonces, por esto atrae personas comprometidas a su vida. Si de pronto se identifican con que están teniendo o han tenido relaciones en las que las personas con quienes se han relacionado son personas o que tienen miedo al compromiso o que ya tienen algún compromiso previo, seguramente estamos ante una herida de traición. Busco personas comprometidas para yo no tenerme que comprometer. ¿Por qué? Porque comprometerme implicaría cumplir expectativas y no estoy seguro de poderlas cumplir, entonces prefiero no comprometerme. Muchas personas con herida de traición han sufrido porque el progenitor del sexo opuesto le fue infiel al otro progenitor, es decir, en mi caso, mi padre fue infiel a mi madre, entonces yo tengo ese miedo a relacionarme con personas que me hagan lo mismo que le hicieron a mi madre, ¿no? Entonces, aquí hay dos elementos, y uno es que estoy juzgando al traidor y estoy poniéndome del lado de la traicionada, es decir, estoy tomando partido. Hay que tener algo en cuenta para empezar a sanar, y es que en mí conviven la traicionada y el traidor. En mí conviven ambos, porque si yo tengo la herida, yo vivo la traición, pero yo también he traicionado. Y cuando se unen el traidor y el traicionado y se vuelven uno, ya no hay traición, ya no hay nada que sanar. Pero es importante tener en cuenta que en esos casos para sanarlo yo no puedo tomar partido. Entonces debo sanar tanto el juicio que tengo hacia el traidor como la lealtad que tengo hacia quien fue traicionado. No tomar partido, ponerme en el punto medio en el que coexisten ambos lados de la moneda. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ok, si las personas que tienen esta herida también les cuesta mucho el tema de la separación, ¿sí? Cuando la persona que tiene la herida de traición vive una separación, pues obviamente tiene mucho miedo a que la razón de esa separación sea él, el que tiene la herida. Y entonces, ¿qué busca hacer? Busca culpar al otro por esa traición que el traidor tuvo que vivir. ¿Sí? Lo explico mejor. Si en una pareja de un hombre y una mujer, este hombre traiciona a su mujer, y hablo de traición porque así se llama la herida, entonces este hombre puede que no asuma la responsabilidad de esa traición porque obviamente él no quiere ser no confiable. Entonces empieza a buscar culpas en la mujer para él no sentirse traidor, para tener argumentos suficientes para que su traición sea justificada. Y en este ejercicio entonces termina echándole la culpa a la otra persona de las decisiones que ese traidor tomó. Entonces esta es una dinámica importante de observar y que obviamente también hay que primero verla como lo que es, ¿no? Como que el traidor es un niño herido que vivió una traición profunda y que la está repitiendo. Acuérdense que cada herida busca que si yo tengo la herida, la viva desde la víctima o desde el victimario. Si yo fui traicionada en mi niñez o viví una herida de traición, puedo ser traicionada en mi vida adulta o puedo ser yo quien traicione, o las dos cosas. Entonces es importante reconocer esto y reconocer también que a veces la traición es necesaria. Y esto suena raro, pero se los dejo como una idea para trabajarla, porque es una de las ideas más sanadoras que esta herida nos propone. Se las dejo entonces ahí como inquietud. Muy bien, entonces vamos ahora sí a hablar de cómo sanarlos. Entonces, muy bien, ya sabemos entonces que esta herida, como todas las heridas, nos va a pedir trabajar en un recurso emocional, que es el que nos va a permitir crecer y evolucionar, porque ese es el sentido que tienen todas las heridas. En el caso de la herida de traición,
los recursos emocionales que nos permite aprender son el recurso del soltar, soltar el control, el recurso de la confianza, confianza en la vida, confianza en mi vida, confianza en quién soy, confianza en quienes tengo alrededor, ¿sí? Claro, y muchos nos preguntamos, pero ¿y cómo confiar si ya me han traicionado? ¿Cómo confiar si ya me han mentido? ¿Cómo confiar si ya me han engañado? Es que nuestro ejercicio es confiar. No importa lo que haga el otro con la confianza que yo le estoy entregando. Porque es que confiar es mi asunto. Lo que el otro haga con la confianza que yo le doy es asunto del otro, no es mi asunto. Mi asunto es confiar porque cuando yo confío, yo estoy vibrando en confianza. ¿Qué voy a traer a mi vida? Experiencias confiables. No más experiencias de engaño, de mentira y de traición. Experiencias de fidelidad. Entonces, ¿a quién le conviene vibrar en confianza? A mí. Independientemente de lo que el otro haga con la confianza que yo le estoy otorgando. Entonces, ¿qué nos pide la herida? Nos pide soltar el control, nos pide confiar en la vida, en el entorno, en mí, y obviamente entonces para eso es necesario recuperar la autoconfianza a todo nivel. Entonces ahora vamos a empezar a sanarnos. Como primer ejercicio, como siempre les he dicho, la conciencia. Es importante entonces que ya, una vez sabemos que tenemos esta herida, por lo menos intuimos que la podemos tener, entonces ya tenemos un nivel de confianza, de conciencia, perdón, que nos permite darle un lugar a esta herida en nuestra vida. La reconocemos, le damos un lugar, le damos un origen, y para darle un origen, entonces lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿en qué momento de nuestra vida ocurrió o empezó esta herida de traición? ¿Cuándo crees que empezaste a sentirte traicionado en tu vida? Esta sería la primera pregunta. Y recuerden algo importante, y es que las heridas pueden haber ocurrido de manera real o simbólica. Acuérdense la experiencia que les conté de mi propia vida. Cuando yo era pequeña, yo veía cómo mi mamá vivía traición de mi padre. Por lo tanto, la traición no la viví yo, a mí no me traicionaron, pero yo la viví como si fuera propia. Entonces fue simbólica, no me pasó a mí, le pasó a alguien más, pero yo la viví como propia. Entonces para la mente inconsciente es lo mismo, si la viví yo o la vi que alguien más la viví. Entonces es importante reconocer que puede haber sido real o simbólica, y partiendo de ahí entonces empiezo el reconocimiento, le doy un lugar a esta experiencia de traición en mi vida, reconozco el dolor que sufrieron los que yo vi a quienes traicionaron y reconozco mi propio dolor, dejo de ignorarla y de esconderla, dejo de evadirla y empiezo a sanar. ¿Cómo? Empezando a trabajar primero con las dimensiones pensamiento, emoción y acción, y empezar a actuar desde hábitos de confianza y de cero control. Algunos de ellos que yo les sugiero están en esta lista, y es el primero, soltar el control empezando a delegar tareas que crees que solo tú puedes hacer bien. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿yo qué hice? Yo creía que yo era la única que podía pagar bien los recibos de la casa y era la única que podía manejar bien el dinero. Hoy en día yo me encargo de la mitad de las cuentas y mi esposo se encarga de la otra mitad, y yo no me meto en eso. Él maneja sus cuentas de la manera que él como adulto las sabe manejar y las puede manejar. Y yo no me meto ahí, no controlo, no reviso, no nada, ni me entero. Lo siguiente, soltar la necesidad de que las cosas sean como tú quieres que sean. Normalmente una persona, cuando no recibe lo que espera y tiene una herida de traición, el solo hecho de no recibirlo le genera frustración, pero esa frustración en realidad se llama herida de traición, se siente traicionada. Entonces la tarea, ¿cuál es? Empezar a soltar la necesidad y soltar la expectativa, practicar el mantra, prometerle a la gente que amas que no esperas nada de ellos y que por favor tampoco esperen nada de ti, para que así todos puedan ser libres de ser quienes son, y en esa medida den lo que realmente son y no lo que están pretendiendo ser.
Siguiente ejercicio, activar tu ser confiable. Primero habría que preguntarnos si realmente nos consideramos personas confiables para otros, y obviamente esa es una señal de que si no sentimos que confían en nosotros, es porque precisamente tenemos que trabajar en reforzar nuestra autoconfianza. Entonces el siguiente punto es ese, es trabajar la autoconfianza, la confianza en el otro, la confianza en la vida. ¿Cómo se trabaja eso? Pues es que es un recurso con el que nacemos y perdimos en el momento en el que adquirimos la herida de traición. Una de las formas más fáciles de empezar a confiar en nosotros es empezar a reconocer que somos grandes, y amarnos, ¿no? El autoconocimiento, el amor propio, la autoconfianza, en este orden. Si yo no me conozco, no me puedo amar. Si yo no me amo, pues ¿cómo voy a confiar en alguien a quien no amo? ¿Sí? Realmente debo amar para confiar. La confianza es amor. Entonces, si quiero cultivar mi autoconfianza, tengo que amarme un montón. Lo siguiente, empezar a sentirte orgulloso de ti por algo que hiciste, a pesar de que los otros no te lo reconozcan. Este es un elemento que puede ayudar mucho en reforzar esa autoconfianza que tenemos debilitada. Ahí les puse en el manual un ejercicio de la caja de halagos. Aquí está la cajita de halagos, esta es mi caja de halagos. Tengo un video en Instagram en el que lo pueden ver. Entonces esta cajita puede ser un frasquito, pueden tener un sitio en el que ustedes se escriban todos los días una felicitación por algo que hayan hecho. No tiene que ser algo significativo. Puede ser algo tan sencillo como te felicito por haberte bañado hoy. Te felicito por haber dormido lo necesario. Te felicito por haber comido de manera saludable. Te admiro por tu responsabilidad al prepararte bien para tu taller. Te felicito porque lograste todas tus metas de esta semana. Cosas como estas van reforzando la confianza que tienes en ti, porque te estás reconociendo constantemente tu grandeza y tu capacidad de hacerlo cada vez mejor. Aun cuando te equivoques, inclusive en el error, puedes decirte, confío en que la próxima vez lo podrás hacer mejor. Y eso inmediatamente le suma puntos a tu autoconfianza. Cada vez que te criticas, quitas puntos de autoconfianza. Cada vez que te halagas y te felicitas por un logro, estás sumándole puntos a tu autoconfianza. Cuando le sumas puntos a tu autoconfianza, estás sanando tu herida de traición. Siguiente ejercicio. Identifica la máscara con la que se expresa y se defiende tu niño interior traicionado. ¿Cuál de las máscaras que mencionamos hoy es la que has usado hasta el momento, o cuáles? Pueden ser varias. Y luego define un plan de acción para empezar a dejarla de usar. ¿Cómo vas a empezar a desmantelar tu máscara para poder ser tú y confiar en la vida, confiar en el entorno? Ejercicio número 3, preguntas poderosas. Te voy a pedir entonces que en este momento respondas lo primero que se venga a tu mente, aunque luego lo vas a trabajar en tu cuaderno de trabajo detalladamente y dedicándole el tiempo necesario. Primera pregunta, ¿cómo te traicionas a ti? Recuerden que la paradoja de la herida de traición es, evito la traición, pero me traiciono y me vuelvo traicionador. Entonces la pregunta poderosa es, ¿cómo me traiciono yo mismo? Y van a escribir 10 formas en las que se traicionan ustedes mismos. La siguiente es, ¿cómo y a quiénes he traicionado y por qué? Escribe a lo largo de tu vida 10 personas a quienes hayas traicionado y qué te motivó a hacerlo. Y si es necesario, si consideras que es necesario, perdónate por esto. Reconoce que es que en ti también vive un traidor, además de que hay un niño herido, traicionado, hay un traidor. Siguiente pregunta poderosa, ¿cómo expresas la desconfianza que tienes en ti? ¿Cómo se expresa esa desconfianza que tienes en ti? Es decir, ¿cómo le muestras tú al mundo que no confías en ti? ¿Cuáles son esas señales, esos hábitos? Hablar pasito, taparte la cara,
los hombros caídos, guardar el pecho hacia adentro, meter las manos al bolsillo, etcétera, etcétera. Ponerte una capota, un hood, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las señales de que no confías en ti y cómo se lo muestras al mundo? ¿Cuáles son, siguiente pregunta poderosa, cuáles son las actividades que no puedes delegar porque no confías en los demás? ¿Cuáles son esas tareas que no puedes delegar porque no confías en los demás? Y la siguiente pregunta poderosa es, ¿en quién o en qué no crees? ¿En quién o en qué no crees? Muy bien. Vamos a identificar los miedos que hay detrás de la máscara de la herida de traición. El primer miedo, miedo al engaño. Obviamente una persona con herida de traición está constantemente huyéndole al engaño porque es una forma de traición. Y es que realmente lo que significa es que estoy esperando más de lo que recibo y lo considero como un engaño. Entonces es importante cambiar, identificar cuál es la creencia que hay detrás de este miedo para empezarla a trabajar y empezar a transformarla en una creencia más poderosa. Esto lo estoy trabajando en sesión personal porque de verdad lleva mucho tiempo. He estado trabajando con personas y sus miedos relacionados con la herida de rechazo y hemos trabajado una sesión, un miedo. Es así de profundo el trabajo que hay que hacer con estos miedos. Entonces ahí medio les explico para que tengan la inquietud de trabajarse personalmente en una sesión dedicada a esto. Siguiente miedo, miedo a no lograr cumplir las expectativas del otro. Obviamente ese miedo está parado en la desconfianza que tengo de mí y de mis capacidades para entregar lo que el otro espera. ¿Eso cómo se sana? Con el mantra, si no esperas nada de mí, yo puedo ser yo y puedo darte mi 100%. Todas las personas están dando su 100% en todo lo que hacen en cada momento. El 100% de lo que pueden hacer en ese momento con el nivel de conciencia que tienen. Por lo tanto, si yo te doy algo que no es lo que tú esperabas de mí, créeme que te di mi 100. Otra cosa es que tu expectativa fuera diferente. Pero si no esperas nada de mí, pues no voy a traicionarte porque vas a recibir lo que es y no lo que esperas. Siguiente miedo, el miedo a ser débil y por lo tanto traicionado. Este es el miedo que nos hace ser fuertes y mostrar mucho coraje ante la vida, porque el coraje es el que nos protege de la traición. El coraje es miedo, en realidad estoy escondiendo un miedo detrás del coraje. Pero cuando yo empiezo a confiar en la vida y a confiar en los que me rodean y a confiar en mí y en lo que merezco y en que estoy vibrando, pues ya no tengo por qué tener miedo. Entonces ya no tengo que usar el coraje para cubrir mis miedos. El miedo al compromiso, y estoy hablando específicamente en las relaciones de pareja en las que ha habido dolor y sufrimiento. Obviamente, si yo he vivido una herida de traición, ya sea a través de mis padres, de alguno de mis padres, o en mis propias experiencias con relaciones pasadas, es necesario empezar a sanar esas relaciones pasadas, teniendo en cuenta que eso hizo que mi herida de traición se ahondara más, se profundizara más. Por lo tanto, ahí les menciono en el manual que les recomiendo un entrenamiento que se llama sanación del sufrimiento en las relaciones de pareja desde el punto de vista sistémico. Quienes estén interesados, ahí está la información para que lo puedan hacer. No lo menciono acá porque no es el tema del taller, pero les dejo la inquietud para que lo puedan realizar más adelante. Y esto sanaría un montón la herida de traición, ¿no? Porque nuestras heridas de traición se manifiestan sobre todo en las relaciones de pareja. Y el último miedo que menciono acá es el miedo a no ser confiable, los secretos y los asuntos, ¿no? Si a mí no me cuentan algo, ¿será que no soy confiable? Y entonces, ¿será que hay algo en mí? ¿Será que me falta algo? ¿Será que me sobra? En realidad no es eso. En realidad es que el asunto del otro es decidir a quién le cuenta sus cosas. Mi asunto es qué hago con esa información. Si la persona decide contarme, no es que yo sea más confiable o menos, no.
Soy lo confiable que puedo ser. Y el otro elige si me cuenta o no, pero no tiene nada que ver conmigo o con quién soy. Simplemente tiene que ver con una decisión que el otro tomó, pero no tiene que ver nada conmigo. Entonces yo soy lo más confiable que puedo ser y dependiendo de la escala de valores de los demás, me dirán el nivel de confianza que yo les genero. ¿Mi trabajo cuál es? Cada día confiar más en mí porque eso me va a hacer vibrar en confianza y me va a hacer una persona aún más confiable. Muy bien, entonces hemos llegado al final de nuestra clase número 6. Por favor, recuerden trabajar en sus manuales de trabajo, responder sus preguntas con conciencia. Si tienen alguna duda, nos la hacen saber, por favor, a nuestro correo electrónico. Y como siempre les digo, atrévanse a florecer.